No existe fuente histórica primaria sobre el personaje de Jesús. No hay historiadores de la época que mencionen a Jesús. Suetonio 65-135 no lo hace. Plinio no efectúa comentario de Jesús mismo. Tácito menciona a Jesús, pero es probable que después de un siglo de la predicación cristiana Tácito tuvo solo que reaccionar a estos rumores, o probablemente hablando de uno de los muchos Mesías, otra de las veces. Josefo, un historiador metódico, preciso y específico de la época menciona a Juan el Bautista, Herodes, Pilatos y muchos aspectos de la vida judía, pero no menciona a Jesús. El Testimonium Flavianum se ha demostrado que es un fraude cristiano del siglo III. En una ocasión se menciona a Jesús, pero no da información distinta de la que él es un hermano de un James. Jesús no era un nombre poco común, ya sea. Justus, otro historiador judío que vivió en Tiberías cerca de Capernaum, un lugar frecuentado a Jesús, no mencionan a Jesús, ni ninguno de sus milagros. Es solo en la evidencia de los escritores posteriores, al escribir sobre los primeros tiempos, que nos encontramos con un Jesús. Lo que más sorprende, Jesús simplemente podría haber sido desconocido por los historiadores locales. Es que los estudiosos señalan que los mismos evangelios no aluden a fuentes de primera mano históricos, ya sea. Los 4 evangelios que al final se hicieron en el Nuevo Testamento, por ejemplo, son todos anónimos, escritos en tercera persona de Jesús y sus compañeros. Ninguno de ellos contiene una narración en primera persona un día, cuando Jesús y yo fuimos en Capernaum, o que diga ser escritos por un testigo o un compañero de un testigo presencial. ¿Por qué entonces los llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Debido a que en algún momento del siglo II, cuando cristianos proto-ortodoxos reconocieron la necesidad de que las autoridades apostólicas, atribuyeron estos libros a los apóstoles Mateo y Juan y cerca de compañeros de los apóstoles Marcos, el secretario de Pedro, y Lucas, el compañero de viaje de Pablo. La mayoría de los estudiosos de hoy han abandonado estas identificaciones, y reconocer que los libros fueron escritos por otro desconocido, pero relativamente bien educado de habla griega y escritor durante la segunda mitad del primer siglo. El Nuevo Testamento, la Iglesia y el cristianismo fueron la creación de la familia Calpurnius Piso, una familia formada por aristócratas romanos. El Nuevo Testamento y todos los personajes en él, Jesús, todos los Josés, todas las Marías, todos los discípulos, los apóstoles, Pablo, y Juan el Bautista son todos de ficción. Los Pisos crearon la historia y los personajes. Ellos vincularon la historia dentro de un determinado tiempo y lugar en la historia, y la conectaron con algunas personas reales periféricas, como los Herodes, Gamaliel, los procuradores romanos, etc. Pero Jesús y todos los involucrados con él fueron personajes creados, es decir, de ficción. A mediados del primer siglo de la era actual, la aristocracia de Roma se sintió confrontada con un problema cada vez mayor. La religión judía seguía creciendo en número, añadiéndose siempre más prosélitos. Los judíos eran más de 8 millones, y fueron un 10% de la población del imperio y el 20% de esa porción que vivía al este de Roma. Aproximadamente la mitad o más de los judíos vivían fuera de Palestina, de los cuales muchos eran descendientes de prosélitos, hombres y mujeres. Sin embargo, la ética y la moral del judaísmo eran incompatibles con la sagrada institución de la esclavitud romana en la que la aristocracia se alimentaba, vivía y gobernaba. Temían que el judaísmo se convertiría en la religión principal del imperio. El autor romano Anaeus Séneca, tutor y confidente del emperador Nerón, sugirió en una carta a su amigo Lucilio, un seudónimo de Lucius Piso, que encender velas los sábados debía ser prohibido. Séneca es más citado por San Agustín en su Ciudad de Dios, aunque la cita no existe en los escritos existentes de Séneca como acusando de esto. La clientela del sábado de esa maldita nación se han fortalecido de tal manera que ahora se han siendo recibidos en todas las tierras, y los vencidos han dado leyes para los conquistadores. La familia encabezada por el amigo de Séneca, Lucius Piso, se encontró con un problema relacionado más personal a la misma. Ellos fueron los Pisos Calpurnius, que eran descendientes de los estadistas y los cónsules, y de los grandes poetas y también de los historiadores. Gaius Lucius Calpurnius Piso, el líder de la familia, se había casado con la más joven de los Arria, cuyo nombre de su abuelo era Aristobulus. Esto hizo a la esposa de Lucius Piso la biznieta de Herodes el Grande. En repetidas ocasiones, Judea religiosos fanáticos estaban llevando a cabo insurrecciones contra los gobernadores de Herodes de Judea, que eran parientes de la esposa de Piso. Piso deseaba fortalecer el control de los judeanos por parte de la familia de su esposa.
Los Pisos buscaron una solución a los problemas. La encontraron en los santos libros judíos, que fueron la base tanto de la rápida propagación de la religión como para que los fanáticos rehusaran a ser gobernados por los títeres de Roma. Los Pisos se burlaban, pero se maravillaban de la creencia judía en sus libros sagrados. Por lo tanto, ellos sentían que un nuevo libro judío sería el método ideal para pacificar a los judeanos y fortalecer el control de sus suegros del país. Alrededor del año 60 DC, Lucius Calpurnius Piso compuso Ur Marcus, la primera versión del Evangelio de Marcos, que ya no existe. Él se sintió alentado por su amigo Séneca y asistido por el pariente de su esposa, el joven poeta Persius. La amante de Nerón, más tarde su mujer, Popea, era projudía, y Nerón se opuso al plan. El resultado fue la conspiración pisoniana para asesinar a Nerón, detallada en la historia de Tácito. Entrevista a Acharya S. Mi libro intenta demostrar que Jesús Cristo es un mito, no un personaje histórico. La transformación de un personaje mítico en una persona real o histórica la han realizado innumerables veces a lo largo de milenios diferentes tipos de cleros, y hacer esto es una de las características más destacadas de la casta sacerdotal. El profesor Bruno Bauer, en su obra de 1877 Cristo y los Césares, declaró que había concluido que los romanos habían escrito el Nuevo Testamento y que Flavio Josefo fue el inventor de Jesús. James Vallantineanay escribió sobre la autoría romana del Nuevo Testamento en su trabajo de 1925 El ascenso, declive y caída de la religión romana, el cristianismo, the rise, decline and fall of the Roman religion. En este volumen el autor continúa sus esfuerzos para demostrar que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no es en modo alguno una revelación divina para el hombre de la voluntad de un Dios inmortal, ni es cierto en su contexto histórico o cualquier otra declaración. Simplemente, es decir, era un motor puramente político, concebido para esclavizar a la gente por el sacerdocio, bajo el dominio romano. En 2003 José Atuil descubrió que el emperador romano Tito Flavio, en colaboración con Flavio Josefo y otros autores en su patrimonio, escribieron el Nuevo Testamento. Atuil dedujo esto comparando la guerra de los judíos a el Nuevo Testamento. La conspiración romana para inventar a Jesús, Caesar esse Messiade Roman conspiracito inventó Jesús Christian Biblias min control tale. La conspiración del timo de los evangelios inventados por Calpurnio Piso y la trama templaria, es la increíble base del gobierno secreto de la élite.